Han aterrizado 6 misiones Apolo en la Luna. No existe número de candidatos a astronautas mínimo. El reclutamiento está basado en el número de misiones. El primer viaje alrededor de la órbita terrestre fue en 1962. Se ha confirmado la existencia de 1.800 planetas y se espera encontrar otros 3.000 más en los próximos años. Un día en Venus dura más de un año solar. La Estación Espacial Internacional viaja a una velocidad de 8 kilómetros por segundo. Siempre lo comentamos en el programa y creo que ya incluso tú mismo sabes que se está haciendo una grata costumbre. Un trending topic, ¿no? Definitivamente. Si queremos conquistar otros planetas, tenemos que comenzar conquistando y protegiendo el nuestro. No hay forma de hacerlo si no es así. No, definitivamente. Ya no sé si nos toque, probablemente sí ver a las generaciones que salgan de aquí para vivir en otras partes, pero por lo pronto yo estoy enamorada de la Tierra. Cuidemos nuestro planeta. Hay que cuidarlo. Checa lo siguiente. Uno de los residuos que producimos en mayor cantidad es el plástico. Una forma de recortar la cantidad de plástico que usamos es el usar bolsas de tela cuando vamos a comprar al mercado o al súper, o pedir cajas en vez de consumir bolsas de plástico que van a terminar en la basura. Muy interesante lo que acabamos de escuchar, pero además yo te diría lo siguiente. La posibilidad de que nosotros tengamos una incidencia, un impacto directo y positivo en la forma en la que cuidamos a nuestro planeta, ni siquiera es tan complicada. Tu participación puede ser muy valiosa sin que ello implique que hagas demasiadas cosas al respecto, ¿no, Pau? Así es. Oye, hablando de la NASA también, qué increíble vivir en un tiempo en el que ya se descubrió una galaxia muy parecida. Claro. Creíamos que no, y estamos viviendo ese momento. Viéndola. Escucha eso. Sí, la alarma. Es momento de compartir un mensaje que viene directamente de la Tierra, especialmente para ti. Y aparte vamos a regresar con Juanjo, así que no se pueden ir. Experimentos. Al abordar o descender del auto, espera a que papá o mamá te lo indiquen. Y debes de hacerlo siempre del lado de la banqueta. Artículo 8, fracción 14. Continuamos en ¿Qué rayos? Misión Marte y estamos en nuestra zona favorita de la nave. Estamos en el laboratorio de Mad Science con Juanjo. ¿Cómo está usted, señor? Bien. Qué gusto verlo. Con bastante calor por acá. Con bastante calor. En Marte sí lo hace creo. calor. Y hoy estamos hablando de la NASA y las distintas misiones y proyectos que tiene. Y querríamos conocer qué proyectos podríamos tener de experimento contigo al respecto, señor. Bueno, ¿qué alimento crees o postre que pudieras llevarte al espacio? Qué buena pregunta. Pues bueno, esta misma pregunta se le hicieron a los astronautas hace unos 30, 40 Porque años. de antojarse, pues unas enchiladas o Sí, así, claro, pero de por que se supuesto. pueda, eso ya Se es- pueden deshidratar. De hecho, qué padre, las ajá. investigaciones de los mexicanos que Sí. han acudido tienen que ver con alimentos. Qué Pero algo Cierto. que extrañan mucho es el helado. 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 Claro, pero es que el helado es para todo momento, Sí. tanto de felicidad como de tristeza, cierto. aplica Exactamente, el sí. helado. Y es recomendable para cuando tienes gripe. Alguna vez te dicen que comas helado. Nieve. serio? Exacto. ¿Nieve de algún sabor en particular o así nomás? No, con que sea nieve. ¿Por qué? Por el frío. Ajá, cambia aquí unas cosas en la garganta y es recomendable. Eso yo no lo sabía, Papás, no ¿ya sé si en escucharon? casa Esto es sí, una pero un cuestión nuevo científica. Un remedio médico para te la lo tiene que gripa. decir, claro. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es A ver. helado casero. ¡Ea! Entonces, para eso vamos a ocupar un par de bolsas grandes de estas resellables. Ok. Perfecto. Papás, mamás, tomen nota de los utensilios Ingredientes. requeridos y herramientas para hacer helado en casa. Y un par de bolsas pequeñas Ok. resellables. Perfecto. Entonces, tomen primero la pequeña. Sí. Le voy a echar un poco de leche, Ok. un poco de chocolate. Entonces lo pueden sellar, Ok. tratando de sacar el aire. Y aquí tengo hielo que puedes conseguir en tu refrigerador. Y sal de mar, Ok. es decir, en grano. Ya, ok. Entonces, lo que voy a hacer es ayudarles y echarles un poco de hielo a cada una de las bolsas grandes. Ok. El proceso artesanal para hacer nieves Sí. es parecido a esto. Es importante que el hielo se conserve frío. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Poniéndole un poco de sal de mar. Qué interesante dato. ¿Y por qué es que la sal ayuda a que se conserve el hielo, Juan? Retarda el proceso de fusión, es decir, que pase de estado sólido a líquido. Necesita más temperatura para que suceda Ok. con la sal. Ok. Ok, Entonces, perfecto. metan su bolsa con Tengo que revolver. la mezcla. Ahorita lo vas a revolver. Perfecto. Metemos nuestra bolsa. Lo meten, Ok. saquen el aire de la bolsa grande y sellen.
Shake, Ajá. shake, shake. Un shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Entonces acá arriba es mejor para que el hielo envuelva la leche. Talla, 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 talla. Ahora ves la conveniencia de sacar el aire. Yo creo que vamos a ver en qué proceso va. Aquí ya se siente. Sí, se sienten Ya se está hielitos, cristalizando, sí. Aquí ya se alcanza a ver cómo ya se enfrió Ya. y ya se está haciendo nieve. Padrísimo. Entonces, con unos 3, 4 minutos más que le hagamos, Ok. va a quedar. Pero Perfecto. esto ya lo puedes probar. Es justo, Ajá. claro. Pues muy bien, en lo que probamos nuestro helado. A ver, sí, por favor. Una cucharadita. Ah, mira. ¡Ea! Pues le pones el sabor que ustedes quieran, ¿no? Está buenísimo, vamos a conocer más. ¿Quieres probar? Sí, claro. Vamos a Está continuar bueno, entonces. Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Está buenísimo. Una de las grandes ventajas que nos ofrece la tecnología combinada con la exploración espacial es la oportunidad de ver en tiempo real cosas que de otra forma sería prácticamente imposible. Y hoy te voy a presentar una aplicación que te va a sorprender no solo a ti. Avísale a tu papá y a tu mamá que bajen la aplicación también y la vean porque se van a sorprender. La Estación Espacial Internacional es un esfuerzo prácticamente de todos los países del planeta para tener un pequeño laboratorio afuera de nuestro planeta, constantemente rodeándolo y compartiéndonos información sobre qué se siente y experimentos relacionados con la vida fuera de nuestra atmósfera. Es también utilizada como el primer puerto en donde podríamos llegar para a partir de ahí salir hacia otros planetas, la Luna o Marte. Hoy, con la aplicación que te presento que se llama ISS On Live, ISS por las siglas en inglés de International Space Station, y es una aplicación que te permite hacer dos cosas espectaculares. La primera es que te permite ver en un mapa como el de Google Maps en dónde se encuentra en ese momento la Estación Espacial Internacional. Es más, puedes prender una alarma para que te avise cuando está pasando en tu país exactamente arriba. Y la otra parte de la aplicación es una pantalla que nos transmite video en tiempo real, es decir, en vivo, desde la Estación Espacial Internacional, lo que están viendo ellos del planeta Tierra. No te puedes perder la oportunidad de ver tu planeta desde afuera. La aplicación está disponible tanto para Android como para iOS. No tiene costo y está aprobada, por supuesto, por el super equipo de ¿Qué rayos? Misión Marte, así que te la recomiendo con toda confianza. Continuamos en el programa. En ocasiones como esta es un poco difícil hacer una conclusión de un tema que está tan activo, tan abierto y tan cambiante como es la exploración espacial y los esfuerzos que hacen, entre otras organizaciones, la NASA. Claro, por supuesto, que aparte están en un desarrollo que es completamente constante y aparte de la velocidad de la luz, así como vamos nosotros hacia Marte también. Literal, pero sí es importante que estemos conscientes de que el esfuerzo es un esfuerzo sostenido por dos cosas simultáneas y son dos cosas que además nos gusta impulsar mucho aquí en el programa. La primera y más importante, conocer mejor el espacio exterior para entender cómo podemos cuidar mejor nuestro planeta. Importantísimo. Qué Y bien, el otro qué bien. es cómo prepararnos correctamente, tanto en términos de seguridad, de salud y de bienestar, para poder hacer nuestro viaje hacia otra nave, es decir, cambiar de planeta. Y también estaría muy bien que si les gusta mucho el tema y se quieren sentir en el espacio, así como nos sentimos nosotros, porque sí estamos, pueden visitar lugares como el Planetario Luis Enrique Erro, que de hecho fuimos con Qué rayos, pero vale la pena que ustedes vayan y estén ahí presentes en persona, que es un lugar que los puede preparar muy bien también. Hacen un trabajo además espectacular. Espectacular. No solo tienen el planetario con unos shows dentro del planetario que valen muchísimo la pena. Además tienen un museo que es espectacular. Entre otras cosas hay un satélite El Sputnik. original que tienes que ir a ver. Y además de eso, el Planetario Luis Enrique Erro tiene una gran característica. Llevan a cabo conjuntamente estudios con distintos planetarios a lo largo del planeta. Y en conjunto se encargan de ayudar en esta contribución para estudiar y entender y analizar qué rayos con el espacio y nuestra interacción con él. Así es, visitar y por supuesto también ver Qué rayos, donde les tenemos toda esa información. ¿Y te parece si vamos a de no creerse? No lo van a creer, chequen No lo lo van a siguiente. creer. Los condimentos autorizados para viajar al espacio son sal, salsa picante, catsup, mayonesa, pimienta y mostaza. Debido a la falta de gravedad en el espacio, los cuerpos vertebrales no se comprimen y las personas pueden crecer un poco durante los viajes espaciales, entre 2 y 5 centímetros. Se puede llorar en el espacio, pero las lágrimas no caen. Solamente forman pequeñas burbujas alrededor del ojo. Pues para hablar en términos espaciales hemos concluido con esta vuelta alrededor del tiempo del programa.
Pero muy agradecidos y qué importante tema hablar de la NASA, porque también todo eso es lo que hace posible que nosotros estemos en nuestra misión a Marte. Claro, por supuesto, y la importancia de hacernos partícipes de un esfuerzo que es de toda la humanidad. Incluso más recientemente no está sola la NASA, está SpaceX, está Google mismo, que se han integrado a los esfuerzos que hay por poder hacer realidad el turismo espacial, la conquista de otros planetas y la colonización de Marte, por supuesto. Bueno, y aunque usted no lo crea, hasta Facebook, el director de Facebook, Mark Zuckerberg, haciendo un plan con Stephen Hawking de lanzar, ¿te acuerdas cuando vimos justamente con nanotecnología, navecitas para conquistar otras galaxias? ¿Qué tecnología, vaya? ¿No? Así que si el tema te gusta, hoy te hemos dado muchos recursos de información para que te puedas documentar y quien dice que no, pueda ser mañana el próximo astronauta mexicano. Uy, qué bien, representando a nuestro país. Te invitamos también a que visites las redes de Capital 21 y con el hashtag ¿Qué rayos? Sumarte a la conversación. Yo soy Pisu. Yo soy Pau. Y esto fue ¿Qué rayos? Misión Marte. Nos vemos en la próxima.